Oracle PL/SQL. Ahora vamos a revisar cómo crear funciones. Aquí tienes la sintaxis de una función. En primer lugar debes ubicar el esquema donde vas a crear la función. Luego viene el nombre de la función, los parámetros. Los parámetros en este caso serán parámetros de entrada. Y con la sentencia return le dices cuál es el tipo de salida. Porque toda función retorna un resultado. Entonces lo que vas a indicarle ahí cuál es el tipo de dato de la salida. El script 2 muestra el ejemplo de una función. Es una función sencilla, pero la idea es entender cómo trabaja una función. Aquí tenemos dos parámetros de entrada de tipo numéricos y la salida también es un dato numérico. En este caso, el objetivo de esta función es calcular la suma de los dos parámetros de entrada y retornar ese resultado. Para que retorne el resultado se usa la sentencia return. Aquí tenemos la ejecución de la función en la consola. Vamos a revisar esta función. Aquí tenemos la función. Vamos a crear la función en el esquema Scott. Siempre que tú vas a crear un objeto, indica el esquema donde lo vas a crear. Igual, cuando tú hagas referencia a un objeto, debes indicar en qué esquema se encuentra ese objeto. Vamos a crear la función con System. Como System tiene el rol DBA, puede crear objetos en cualquier esquema. Y esta sería la sentencia para probar la función. Ya que esta sentencia es un select, para ejecutarlo presionamos control enter cuando el cursor está al final de la sentencia. Y aquí tienes la suma es 11. Esta es una forma de llamar a la función. Esta sentencia select también la puedes ejecutar en la consola. Aquí en la consola estoy con usuario system y voy a llamar a la función. Ahí lo ves. Con esto estamos demostrando cómo se crea una función y cómo lo puedes llamar. En este caso la llamada se está haciendo a través de una sentencia select, pero también podría hacerse en un bloque de esta manera. Ahora vamos a mostrar ese resultado. Este es un bloque anónimo. Aquí estoy obteniendo la suma de los dos números y aquí estoy haciendo el reporte de esa suma. Veamos, suma 11. Listo, hemos verificado cómo se puede hacer la llamada a la función utilizando un select o utilizando un bloque anónimo y guardando ese resultado en una variable. Bsuma sería una variable. ¿De qué tipo? De tipo number.